Bien, nosotros estamos felices de que cada familia esté aquí hoy presente y también los que nos están viendo a través de la transmisión, porque estamos llegando a cada hogar y a cada familia que tanto necesitan el pan de vida, el alimento de cada día. Y hoy voy a hablar de la regla de las 5 horas. ¿Pueden decirlo conmigo? La regla de las 5 horas. ¿De qué se trata esa regla de las 5 horas? Benjamin Franklin fue uno de los más connotados científicos de los Estados Unidos. ¿A cuánto les gusta ver la foto de Benjamin Franklin? Está en los billetes de $100. Y ese hombre está ahí en ese billete porque era un hombre muy inteligente. Él destinaba horas del día, diario, durante toda su vida para aprender. Y esto es importantísimo porque el día completo tiene 24 horas, de los cuales 11 son para trabajar, laborar y ocuparnos en las múltiples responsabilidades de la vida. 11 horas. Tenemos 11 horas para trabajar fuerte, para sacarle provecho al día a día. ¿Qué nos dice Dios sobre sacarle provecho al día? Dice que en esta tierra, mientras vivamos, lo que hemos deseado, emprendamos a hacerlo, porque allá a la tumba donde vamos no vamos a poder seguir trabajando. No mueras con tus anhelos. Experimenta la bendición de ser productivo, activo y ver cumplidas las metas que te propongas. Eso es importante. Pero después de esas 11 horas hay 8 horas para dormir. Hay personas que son como los murciélagos, como Batman. Duermen de día y de noche están despiertos. Y lo peor que hacen es que quieren despertar a los demás. Pero 8 horas para dormir significa fortalecer este cuerpo, que es una maquinaria perfecta para trabajar y rendir todo lo que queremos hacer al siguiente día. Así que tuve que disciplinarme a dormir a la hora correcta para descansar las horas adecuadas. Un buen sueño con buen reposo garantiza el día siguiente a tener una actitud optimista. Entonces, 11 horas de trabajo, 8 horas de responsabilidades de dormir diario, súmelas por favor, suman 19 horas. La pregunta que voy a hacerles a todos hoy: ¿qué vamos a hacer con esas 5 horas restantes? Sí, nos quedan 5 horas para distraernos, para aprender, para hacer cosas con libertad. Así que la idea es dedicar por lo menos 1 hora de tu día a la educación, al ejercicio, a ejercitar la mente y a mejorar tus habilidades. 1 hora al día para aprender. La pregunta es: ¿qué aprendimos ayer? Observe claramente que las personas que pasan gran parte del tiempo en sus celulares no son las personas que se convertirán en los empresarios, los innovadores. Y las historias de éxito del mañana no pueden ser como resultado de estar viendo y chateando todo el día. El mayor recurso ni siquiera es el dinero. La gente se desvive, se afana por el dinero. Pero descubrí el poder financiero del reino de Dios en la Biblia, y el mayor recurso no es el dinero, es tu tiempo. Porque el dinero se repone, pero el tiempo no se repone. Esto es lo que está sucediendo hoy. La gente está perdiendo el recurso más valioso del universo, el tiempo. Dice el Señor en su palabra: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora en este planeta. Tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para enamorarte, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. El tiempo es invaluable. Y esto es lo importante: optimizar ese recurso valioso que Dios nos dio
para aprovecharlo bien. El apóstol Pablo dijo: aprovechen bien el tiempo, los días son malos. Si en aquel tiempo Pablo dijo que los días son malos, ¿cómo serán ahora? Observemos y echemos una mirada a la sociedad para darnos cuenta que gran parte de la gente no va a lograr nada porque desaprovecha el tiempo. ¿Saben lo que hacen algunas personas? Son capaces de matar el tiempo. Matar el tiempo ni siquiera es hacer algo. Significa que lo quieren asesinar, no quieren hacer nada. Entonces, este tipo de personas están acarreando problemas a su vida. Yo dedico por lo menos una hora a aprender algo nuevo que Dios me quiere enseñar por medio de su palabra. ¿Saben por qué leo la palabra del Señor y la estudio todos los días? Porque Dios da estrategias efectivas, nuevas ideas y excelentes soluciones a nuestros problemas. Esto es el poder de la palabra de Dios. Es nuestro testamento, la herencia. Por eso tiene Antiguo y Nuevo Testamentos. Los dos están vigentes y son herencias para nosotros. Pero ¿cómo una persona puede ser un heredero sin conocer su herencia? Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y tome la herencia que le corresponde para que en base a esos beneficios usted pueda disfrutar la buena vida en Cristo. La herencia es parte de nuestra bendición. En el Salmo capítulo 19, versículo 7, el salmista David dice ciertamente de esta manera. Observemos al salmista David en el Salmo, y aquí lo dice, el Salmo capítulo 19, verso 7. Habla de la ley de Dios. Dice así: la ley de Dios es perfecta. ¿Cómo es la ley de Dios? Es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Qué maravilloso saber que la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Nadie nace aprendido y necesitamos tomar una hora diario para instruirnos en la palabra del Señor. Sé que algunos tienen Biblia en sus casas. He llegado a hogares donde tienen unas Biblias grandes, muy lindas, pero no la leen. Y ahora tenemos más de 15 versiones en español de la palabra de Dios en nuestros celulares, y muchos ni siquiera se toman la tarea de recibir la ley de Dios. Así como hay leyes físicas, leyes naturales, lo que conocemos como leyes que nos rigen, que por cierto son imperfectas, pero son leyes. Así hay leyes espirituales. Observe la ley de la gravedad. Todo lo que sube, baja. La ley espiritual de la siembra y la cosecha que se ve en el mundo físico. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Proverbios dice: el que siembra vientos, hablando de discusiones, cosecha tempestades. La ley de Dios nos enseña lo siguiente: cumplir la ley de Dios, o sea, leyes espirituales, nos lleva a experimentar maravillosas oportunidades, como la vida nueva. La gente dice: recibí a Cristo como mi Señor. Eso solo es la puerta. La puerta es Cristo. Jesús dijo: yo soy la puerta. Pero ¿cómo vamos a cambiar nuestra vida? ¿Cómo vamos a obtener una nueva forma de vivir? Y que las cosas viejas pasen, que todas esas cosas feas sean hechas historia, que ya no tiene que volver. Hay que tomar la ley de Dios y respetar las leyes espirituales. Entonces, el Salmo 19, verso 7, cada vez que yo leo la palabra del Señor y tomo el tiempo dedicándolo diariamente, me doy cuenta que la ley de Dios nos provee una nueva oportunidad, una nueva vida. Lo segundo es cumplir
además de la ley, sus mandatos dan sabiduría. O sea, obedecer las órdenes de Dios nos enseñan la ruta hacia el éxito. ¿Cuántas personas las hemos visto avanzar y luego fracasar? Pero el fracaso no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. Mandamientos son órdenes que cumplir. Tan pronto cumplo las órdenes de Dios y mi vida es llevada en una ruta hacia el éxito. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra, es la luz que me alumbra. No voy a tropezar por torpe que sea. La palabra de Dios es el timón de mi alma, es mi guía. La palabra de Dios me hace sabio, aunque yo sea una persona torpe. La palabra de Dios me enseña a caminar cada día, cómo relacionarme con la gente, cómo luchar mis batallas internas, cómo expulsar demonios, cómo sanar enfermos y cómo tener un hogar fundamentado en la bendición de Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya. La mayor parte de las personas que se autoengañan sufren la terrible situación del fracaso. ¿Y por qué? Habiendo tanto evangelio, hay mucha gente católica llena del Espíritu Santo, gente evangélica llena del Espíritu Santo, muchas iglesias. No vivimos en un país budista, no vivimos en un país animista ni musulmán. Vivimos en un país donde el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Vivimos en un país donde la música ha sido renovada por el poder de Dios, donde la gente tiene un lenguaje muy hermoso, que se escucha la palabra de Dios por todas partes. Entonces, ¿por qué hay fracasos? Aquí está la distinción, aquí está el problema. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, nos habla que el engaño de algunas personas les lleva al fracaso. ¿Qué es vivir una vida engañada o autoengañada? Bueno, Santiago lo dice de esta forma en el capítulo 1, versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Dígalo conmigo: debo de llevar la palabra de Dios a la práctica. O sea, escuchar y no aprender, escuchar y no obedecer, escuchar y no poner en práctica, es un fracaso anunciado. ¿Por qué fracasó esa familia? Porque iban a la iglesia. Alguien dijo: vos pasaste por la iglesia, pero la iglesia no pasó por vos. Quiere decir que el cristianismo no se trata de venir y escuchar, es atender, prestar atención y practicar. El cristianismo es práctico. El cristianismo no es teoría. Cuando yo era niño, mi tío iba a su iglesia. Entonces platicaba con mi papá y con mi mamá. Ellos eran adultos, yo era un simple niño que escuchaba. Que por cierto, yo no nací en el evangelio, y los escuchaba en una mesa de tragos. Era un domingo a las 10 de la mañana. Ya mi papá y mi tío, ambos hermanos, bebiendo licor. Y decía mi tío orgullosamente: yo nunca me he hecho un trago de licor sin antes ir a la iglesia. ¿De qué sirven muchas cosas si no funcionan? Es como tener un abanico que no sopla o un aire acondicionado que no enfría. Jesús dijo: un cristiano sin amor es como el ruido de un metal, no como un sonido melodioso. El cristiano significa seguidor de Cristo, obedece, camina, quiere inspirarse y ser como su Salvador y Mesías, Jesús. Esa es la vida del cristiano. El fracaso anunciado es la gente que oye y no obedece. Lo segundo
Cuando invierto de esas 5 horas, por lo menos 1 hora a estudiar la palabra de Dios, familias sólidas que prosperan sin límites. Nuestras familias no van a prosperar por tener el carro del año. Eso sería maravilloso si llamáramos prosperidad integral. Eso es solo prosperidad material. No es mala, pero no encierra el beneficio que queremos. Una casa nueva, un juego de muebles nuevo, una buena pantalla, una buena MacBook. Eso está bien. Hay gente que tiene en su mente un celular para la próxima temporada. Ya lo tiene visto. Pero quiero anunciarles a los que están viendo ese celular como el último grito de la moda, que ya hay otro que están inventando. Y cuando tengas el que anhelas en tu mano, después vas a ver otro en el anuncio y ya no vas a querer el que tenés en tu mano. Así es la vida. La vida es un avance de tiempo, de cosas, y no para. Observe claramente las familias que triunfan. Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, dijo Jesús, es prestarle atención a Él y las pone en práctica. ¿Cómo las pone? En práctica. ¿Como quién es? Como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Aquí hay que prestar atención y ser prudente. Observe que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Si diariamente invierto mi tiempo en lo que realmente va a generar bendición a mi vida y me enfoco en aprender, en tener un corazón abierto, en tener un corazón moldeable, mi vida va a prosperar. Aquí está. Dice que construyó su casa sobre la roca. Piensen en un hombre que está con una barra de metal y con una pala, sudado desde la cabeza hasta la cintura, porque se quitó la camisa, se la amarró a la cintura y sudor tras sudor está haciendo el hueco donde va a poner el hierro y a meter la mezcla para poner fundamento sólido para su casa. Pero piensen en otro que está cavando sobre arena floja, y está rápidamente abriendo el hoyo y poniendo la columna y echando cemento. Ese que lo está haciendo sobre la arena será un flojo con su casa. Va a tener una familia floja, un hogar sin fundamentos. Es fácil. La gente dice, es fácil, hagámoslo fácilmente. No, un momento. Lo que cuesta se aprecia. Lo que lleva esfuerzo se aprecia. Puedes decir, mi casa es casa de bendición. Me santifico, busco a Dios de corazón. Se suda para hacer un hogar firme y sólido. Pero cuando un hombre se sacrifica por lo que ama, ve la bendición de Dios. Reconoce que su trabajo en el Señor no es en vano. Toda labor que usted haga en el Señor será remunerada grandemente. Usted va a tener un hogar firme y sólido. Valió la pena esas horas que invirtió en amor con su esposa, con sus hijos. Valió la pena, jóvenes. Valió la pena escuchar a tu papá, a tu mamá, obedecerlos, fortalecer el vínculo en el hogar, sentarse a comer y disfrutar. Valió la pena. Eso creó hijos con carácter sólido en una sociedad que se derrumba porque no tiene ni identidad. Hay más de 100 tipos de géneros que el diablo se los ha metido en la mente a las personas, y todo ha salido de los hogares disfuncionales. No funcionaron esas casas porque cavaron el fundamento de su vida sobre arena. Vidas flojas, hogares sin fundamento. Pero se levanta una generación que va a agradar a Dios y que dice, yo voy a sacrificarme, pero voy a ver la recompensa de mi hogar y de mi casa. Aleluya, qué bueno. Cuando hablamos de hogares sólidos, de familias que prosperan sin límites,
es porque el cristianismo o el verdadero cristiano modifica su conducta para no recibir perjuicios innecesarios. Ahora que vemos a los lados, yo me pongo a pensar, gracias a la bondad de Dios, que fueron días de lágrimas, de lloro. Habían compañeros de clases que me decían: sos un tonto. Muchachas que vivían la vida a la ligera, y como yo no les hice caso, me dijeron: ah, pues sos del otro bando. Claro que me enojó, pero hoy me doy cuenta que valió la pena sacrificarse por algo que sí es productivo. Toda la herencia se la estoy dejando a mis hijos. Usted le va a heredar a sus hijos lo que hizo en secreto, lo que hizo en público, lo que hizo económicamente. Todo se le hereda. La gente no puede decir: le voy a dejar solo lo bueno a mis hijos. ¿Por qué? Porque heredamos lo bueno y lo malo. Genéticamente es igual, también espiritualmente lo es. Por eso toda área en la que yo fracase, mis hijos estarán expuestos al fracaso, y tengo que superar diferentes áreas para que mis hijos reciban todos los beneficios. Es sacrificio, pero con gran recompensa, y lo vas a ver en tus hijos. Te vas a gozar al ver a tus hijos fuertes espiritual y emocionalmente, sólidos. Otro punto importante es libre de temores y adicciones. Cuando dedico diariamente mi vida, de esas 5 horas que tengo en el día, por cierto, Bill Gates y Elon Musk practican, y otros hombres que algo aprenden por lo menos 1 hora diario. Observe que gran parte de la población quiere tener dinero para invertir en más minutos en su celular, mientras que otros quieren tener dinero para invertirlo en negocios. La mente pobre quiere gastar, la mente rica quiere invertir. Yo invierto en el reino de Dios. Mi esposa y todos los que estamos aquí invertimos en el reino de Dios, porque tenemos que hacer avanzar este reino. No se necesitan cientos de dólares ni miles, son cientos de miles, porque la gente se está perdiendo, porque son millones los que apuestan en los casinos, porque son millones los que se gastan en cualquier tipo de ataduras, adicciones y vicios. El reino de Dios no se puede quedar atrás. Tenemos que invertir lo más que podamos, porque hay que trasladar las vidas hacia el cielo. Tenemos que alcanzar a una generación, liberarla, bendecirlas, disipularlas, para que puedan avanzar y tener éxito en la vida diaria. Tener éxito en la vida diaria. Aleluya. Le digo: Señor, ayúdame. Recuerdo hace como unos 6 años, para uno de mis mejores cumpleaños, digo mejores en el sentido que lo recuerdo porque recibí muchos regalos de sobre. Entonces yo tenía como $12,000 en regalos de sobre. ¡Wow! ¡Qué bueno! Primer vez en mi vida, dije yo. Y oí la voz del Señor interna que me dijo: eso no es para tus cosas. Y yo dije: ¿qué? ¿Te recuerdas que me has pedido comprar máquinas de imprenta digital? Sí, Señor. Pues para eso te di ese dinero. ¿Qué le parece? Y fui y compré, y ahora producimos nuestros libros. Miren este libro, Visión de Gran Alcance. Lo producimos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios da semilla para el que siembra y pan para el que come. Dios va a bendecir tu vida si inviertes bien tu tiempo. Hay que invertir bien el tiempo, hay que invertir bien los recursos, pero estoy hablando de 2 cosas negativas: cómo combatirlas: el miedo y las adicciones. Son 2 fuentes destructivas. Vivimos en una generación que se llama la generación del miedo. En el 2014, un alemán de alguna manera predijo
que desde el 2020 en adelante iba a haber una generación de terror, de angustia. Ese hombre, como un profeta, ese alemán que escribió, dio en el blanco. Vino el COVID en el 2020, por lo menos a Latinoamérica. Y nos dimos cuenta de que no solo era una pandemia de virus, era una pandemia de terror. Entonces, ¿cómo combatir el miedo? Lo único que combate al miedo no son las pastillas, ni los analgésicos, ni los somníferos, nada que nos duerma. Es la fe activa. Una fe bien inyectada con la palabra de Dios. ¿Y dónde está la fe? La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Invierto 1 hora diaria para inyectarme fe a través de la palabra de Dios. La gente necesita una dosis de fe. Y algunos que están muy aguados necesitan una sobredosis de fe. Llenarse de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Palabra de Dios. Y dejar de hablar tantas cosas negativas. Lo segundo son las adicciones. La pornografía está destruyendo a la gente. Adicciones como vicios. Observe la actitud de una persona que es adicta. No es otra cosa que un esclavo de algo que tiene que practicarlo una y otra vez, aunque no quiera. Jesús dijo: el que practica el pecado se vuelve un esclavo del pecado. Pregúntenle a una persona atada, a una persona con adicciones, dice: quiero dejar esto, pero no puedo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? San Juan capítulo 8, verso 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. San Juan 8, 31 y 32. ¿Cuál fue la advertencia de Jesús? Si se mantienen ¿qué? Fieles a mis enseñanzas. Es la fidelidad a él, a su palabra. Serán realmente mis discípulos. Aquí hay un punto claro. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Hay verdades que no nos gustan, porque nos confrontan, porque hieren la estima propia, porque suena como un golpe cuando nos dan la verdad. No estoy hablando de una verdad cruel, estoy hablando de la verdad de Dios, que es como martillo que quebranta. La verdad. Hace algunos años leí un relato histórico que sucedió en Inglaterra muchos años antes. Y es que el padre multimillonario tenía a un solo hijo. Y ese hijo único era rebelde. Entonces su papá hizo el testamento en vida con todo el desglose y lo guardó secretamente con su abogado. El papá murió, llegó el día en que iban a leer el testamento delante de toda la familia. Ahí estaba el hijo único y privilegiado, sentado frente al abogado. El abogado, desde el escritorio del papá que había muerto, iba a leer el testamento. Abrió el documento. El resto de la familia estaban ahí. Hermanos del difunto, sobrinos del difunto, y todos ellos esperaban un pedazo del pastel. Entonces el documento lo leyó exactamente el abogado como el padre quería, en voz alta delante de las decenas de personas que estaban. Pero quien se sentó enfrente del abogado era el hijo del difunto. Y se oyeron las palabras del padre a través de la forma en que el abogado lo leyó, en forma clara, en forma en que se pudiese escuchar, con los puntos y las comas correctas. Dijo: hijo, yo te he amado durante toda mi vida.
Por 21 años he sido el padre que vela por todas tus necesidades. El hijo comenzó a sudar copiosamente y frunció el ceño en señal de molestia. Hijo, sigue la lectura. Por más que te he exhortado, has sido rebelde. No has querido oír mi voz. Yo he querido enseñarte y tenía que esperar este momento de mi partida para que me pudieses escuchar lo que hoy tengo que decirte. El hijo no soportó más, porque el espíritu de rebelión impide la bendición. Se levantó y dio la vuelta, pegó el puertazo y se fue. El abogado continuó leyendo. Hijo, de la única manera que yo te dejo todos los millones como herencia es que escuches hasta la última palabra de este testamento. Si no, todo mi dinero y mi fortuna irá para donaciones a hogares. Ese silencio dice mucho. Tenemos que oír la voz del Padre aunque no nos guste. Alguien dijo: si no tienes un amigo que te diga la verdad, búscate un enemigo, pero que alguien te la diga. Yo no creo en el cristianismo barato de alguna gente que dice: esto me gusta y esto no me gusta. Usted no viene a Cristo para quitarle las páginas a la Biblia o ponerle su opinión. Yo no vine para eso. Cuando yo era pequeño, mi papá me puso en colegios públicos. Mi hermana, la única de nosotros que era una niña, estudió en los mejores colegios. Yo estudié en los colegios públicos. Sé lo que es estudiar en un colegio público. Ahí es sálvese quien pueda. Y todo movimiento que te hacen por la espalda, siempre hay que andar preparado, porque en esos colegios es la ley de la selva. Entonces mi papá, como sabido, me metió a practicar boxeo. Yo después practiqué judo. Y ya ustedes saben, uno andaba, como dicen, al brinco. Entonces cuando crecí y conocí al Señor a los 15 años, mi vida cambió. Me instruí en la palabra de Dios. Cada día estudio su palabra porque es nuestro Padre que nos enseña perfectamente el camino que debemos de seguir. Pero yo dije: ¿y qué hago con mis hijos? Mi esposa y yo buscamos un colegio donde mis hijos aprendieran no solo nuestro idioma. Dije: el inglés se hizo universal, que aprendan perfecto inglés. Entonces, mi primer hijo mayor, Roberto Eliezer, ya ustedes lo conocen. 3 años de edad, más o menos, ¿verdad, Yajaira? Ahora no sé ni por qué se me ocurrió a esa edad, pero si iba con pañales al colegio, pedía pacha. Y cuando vino de regreso, él tenía una mente muy ágil y me viene reclamando y me dice: papi, ¿qué pasó, hijo? ¿Te gustó el colegio? No me gustó el colegio. ¿Por qué no te gustó? Solo en inglés me hablan y yo no sé inglés. Pues si para eso te puse ahí, para que aprendas inglés. Y él se echó a reír. Y a Dios gracias que nos dio el dinero para pagar eso. Porque una buena educación garantiza el éxito en algunas áreas. Si yo me educo en la palabra de Dios, voy a tener una vida nueva. Es disciplina. Es diario. Es aunque mi carne quiera o no quiera. Aunque mi alma diga: Roberto, no tengo deseo. No se trata del deseo. ¿Ha escuchado esa gente que dice: yo voy a esa iglesia porque me gusta? No es porque te guste, es porque uno aprende, practica el cristianismo. El cristianismo es algo excitante, es hermoso. Aleluya. Me gozo con un cristianismo dinámico. ¿Qué le parece que uno vaya a una iglesia donde le dejen hacer todas las cosas malas? No, un momento. Alguien tiene que enseñarnos.
Hasta los deportistas buscan un coach, un entrenador que les sacuda, que los enseñe, cuanto más el poder de la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia acerca de la libertad. Dice la palabra del Señor así, de esta manera, que Él nos va a libertar. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad que ese muchacho que iba a recibir la herencia no quiso oír, y la verdad los hará libres. Nuestra libertad dependerá de cada área en la que le entreguemos el dominio al Espíritu Santo. Piense en cada área que usted le ha entregado al Espíritu Santo. En esa área nos volvemos fuertes y la verdad de Dios ilumina nuestra vida. Pero en las áreas donde no le hemos entregado los derechos al Espíritu Santo, vamos a seguir atados. Es tiempo de entregar cada área de nuestra vida al Espíritu Santo, rindiéndola ante Él para que Él nos libere en todos los sentidos. El último punto es los triunfadores y los fracasados. ¿Qué sucede? Que de esas 5 horas, la regla de las 5 horas, yo invierto lo más que pueda en disfrutar la vida espiritual, emocional y física. En la parte espiritual debo de entender que el triunfo y el fracaso vienen con un origen, una causa. No hay bendición sin causa, no hay maldición sin causa. Todo tiene una causa, un porqué. Y dice así, Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga conmigo emoción. Diga conmigo convicción. Hay 2 tipos de personas que van a las iglesias. ¿Cuáles son las personas que solo viven bajo emoción, bajo el control de su alma? Hoy están alegres, mañana están tristes. Hoy sueñan algo bonito y se levantan cantando. Mañana sueñan algo triste y se levantan llorando. Eso es una vida emocional. Pero la vida de convicción es: no importa lo que veo, no importa lo que oigo, no importa lo que siento, es lo que creo. Eso es convicción. Convicción que no te turba. Convicción que te mantiene una vida estable. Entonces, la palabra de Dios parte el alma del espíritu. Son 2 cosas distintas. Observe las personas almáticas. Las personas almáticas se dejan guiar por la voz de su alma. Pero ¿quién es una persona espiritual? Los que dicen que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. No es mi alma, es tu espíritu el que va a dominar mi alma. Cuando separamos eso, nos volvemos cristianos maduros. El apóstol Pablo habló de ese cristianismo maduro cuando la palabra de Dios gobierna nuestra alma. Dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el cuerpo para agradar al Hijo de Dios. Ese es el cristiano maduro. El cristiano carnal, o que si se puede llamar cristiano, es el que vive bajo lo que siente, bajo lo que él analiza y bajo lo que él opina. Pero la palabra de Dios no es así. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un negocio, usted no espera que los empleados lleguen a poner las leyes, la hora de entrada, la hora de salida, el sueldo y las reglas del trabajo.
usted como jefe o usted como jefa sabe muy bien que el empleado tiene que someterse al protocolo que hay en esa empresa o en ese negocio. Pero ¿qué sucede cuando el empleado viene y quiere incidir y manipular a su patrón? Lo primero que dice el patrón es: un momento, yo te estoy pagando, yo pongo las leyes. Aquí hay un protocolo que hay que respetar. Entonces dice el empleado: mi jefe es malvado, mi jefe no me quiere, mi jefe es una persona injusta. ¿Quién realmente está haciendo lo correcto? El jefe. Pero el empleado, como está en su propia óptica, ve las cosas desde su perspectiva. Yo no vine para agradar mi alma. En el cristianismo, usted y yo venimos para agradar al amado de nuestro corazón, a Jesús. Él es el Señor de nuestra vida. Lo hicimos el Señor de nuestra alma y le voy a obedecer incondicionalmente. Aleluya. Yo le tengo que obedecer incondicionalmente. La vida cristiana comienza con una negación. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Con qué podemos relacionar el cristianismo en la vida práctica? Por ejemplo, con el ejército. En un ejército dicen Señor, sí Señor. No titubean. Es disciplina. Se imagina diariamente tomando la regla de las 5 horas para llenarse de la verdad de Dios y tener disciplina de vida. Nuestra vida va en ascenso espiritual. Lo vamos a lograr. El diablo vino donde estaba Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, escrito está, tírate del pináculo de la parte más alta del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, dice la Biblia, cerca de ti que tu pie no tropiece, y en las manos te llevarán. ¿Para qué usó el diablo la Biblia? Para manipularla. El cristiano carnal usa la Biblia para manipularla. Cristianos emocionales serán engañados por su corazón diciendo: Dios me habló, Dios me habló, y en realidad el que le habló es el diablo. Cuando yo los veo a esa gente carnal y me dicen: pastor, Dios me habló, yo digo: qué petulante, qué impetuoso, qué orgulloso. Anda en sus propios malos deseos y se la quiere dar de que, en otras palabras, el espiritual. A los emocionales se les llama carnales porque buscan satisfacer sus instintos, y eso es lo que les lleva al fracaso. Pero dice el Señor que Él nunca desprecia un corazón humillado delante de su presencia. Es más fácil, dijo Jesús, que una prostituta entre al reino de los cielos, que un pecador entre al reino de los cielos, y no un montón de gente carnal que se dicen cristianos y no lo son. Silencio en el monte Sinaí. ¿Qué pasó, mis hermanos? Gócese. Eso no es para usted, es para otra gente. Recuérdelo, para otros. Aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo que disciplinarme en la verdad de Dios. Cuando yo estaba pequeño, mi abuela ponía sus canciones. Las canciones de los abuelos eran interesantes. Mi abuelo todas las tardes escuchaba la Sonora Matancera. Y una de las canciones me recuerda al cristianismo. No era cristiana la canción, pero decía: te has metido a soldado y ahora tienes que aprender. Cuando somos cristianos tenemos que aprender. El que no aprende es porque no quiere estudiar la palabra, no quiere llenarse de la palabra. Aquí mismo en nuestra iglesia hay un proceso de la visión para aprender, para avanzar, para abrir una célula, para ser productivo. Así como usted quiere que su negocio, su empresa, su trabajo avance, Dios dice: ¿y qué vas a hacer con mi negocio si ya mi hijo dio la vida por ti? El reino de Dios demanda responsabilidad.